En pantalla tenemos las tablas de presión y temperatura del gas refrigerante R407C, típicamente usado como reemplazo del R22 en aire acondicionado y aplicaciones de refrigeración de temperatura alta y media. Para facilitar su uso en varias regiones del mundo, estas tablas han sido elaboradas en diferentes unidades de medida. En general podemos decir que el R407C es un refrigerante de presión de trabajo media. Observemos los valores de presiones más usados en equipos y realicemos los respectivos análisis. 1. Presión de media, presente en equipos de refrigeración, para una temperatura en el evaporador de menos 10 grados centígrados, unos 14 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 59.82 psi. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 59.82 psi, menos 14.7 psi, esta resta da como resultado un valor de presión de manómetro de 45.12 psi. 2. Presión de media, presente en equipos de refrigeración, para una temperatura en el evaporador de menos 5 grados centígrados, unos 23 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 70.85 psi. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 70.85 psi, menos 14.7 psi, esta resta da como resultado un valor de presión de manómetro de 56.15 psi. 3. Presión de media, presente en equipos de refrigeración, para una temperatura en el evaporador de 0 grados centígrados, unos 32 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 83.64 psi. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 83.64 psi, menos 14.7 psi, esta resta da como resultado un valor de presión de manómetro de 68.94 psi. 4. Presión de evaporación alta, presente en equipos de refrigeración y aire acondicionado, para una temperatura en el evaporador de 5 grados centígrados, unos 41 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 97.90 psi. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 97.90 psi, menos 14.7 psi, esta resta da como resultado un valor de presión de manómetro de 83.2 psi. Al observar los valores obtenidos, podemos concluir que el R407C maneja presiones un poco por encima al R22. Ahora vamos a ver otras características del R407C que usted debe conocer para su correcta utilización y evitar daños en equipos. A continuación presentamos las principales características del R407C. 1. El R407C es una mezcla zeotrópica de R32, R125 y R134A. 2. El R32, R125 y R134A, que son los componentes del R407C, tienen un potencial de agotamiento del ozono de 0, y un potencial de calentamiento global bajo, por lo que pueden considerarse refrigerantes que son amigables con el medio ambiente, al compararlo con otros gases. 3.
Las sustancias que comprenden R407C se utilizan para lograr las características que se necesitan. Por ejemplo, el R32 contribuye con la capacidad de enfriamiento, el R125 proporciona una menor inflamabilidad, y el R134A reduce la presión. 4. El R407C también tiene propiedades que incluyen presión, capacidad y eficiencia que son extremadamente similares a las del R22. 5. El R407C se encuentra en muchas enfriadoras construidas en Europa, desde que la Unión Europea eliminó el R22 hace años. 6. La temperatura de descarga es menor para el R407C que para el R22 en aproximadamente 6 grados Celsius. 7. La temperatura de descarga más baja causará menos estrés en el compresor. 8. La presión de descarga del R407C es más alta que la del R22 en aproximadamente un 15%. 9. De hecho, las presiones, temperaturas, y las características de transferencia de calor del R407C son similares al R22, por ello el R407C se ha aplicado durante años como alternativa de drop-in, en máquinas diseñadas originalmente para R22. 10. La temperatura promedio del evaporador es más alta en 1 grado centígrado para el R407C en comparación con R22. 11. La capacidad de enfriamiento es aproximadamente un 5% mayor para el R407C en comparación con el R22, cuando el evaporador y condensador trabajan en condiciones de contraflujo. 12. El índice de eficiencia energética es aproximadamente un 0,5% más alto para R407C que el R22 en promedio. 13. Dado que el R407C es una mezcla, cuando se carga un equipo, el llenado debe comenzar desde la fase líquida, para reducir los cambios en la composición. 14. El R407C es seguro y químicamente estable. 15. Dado que el R407C no tiene solubilidad mutua con sustancias tales como aceites minerales o aceite de alquilbenceno usados convencionalmente en R22, existe la necesidad de usar aceites compuestos que tengan solubilidad mutua con sustancias tales como aceites de poliéster. 16. Si el llenado de R407C se realiza desde la fase de vapor, existirá el riesgo de que tenga una composición muy diferente a la prevista, lo que no solo podría resultar en no poder alcanzar un rendimiento suficiente, sino que también podría provocar fallas en el equipo, u otros efectos adversos importantes. Para equipos de media y baja temperatura, es más recomendable el cambio por R407A. 5. El cambio a R407A requiere cambio de aceite, ya que trabaja con aceite POE. 6. Tanto con R407A y R407C, los caudales másicos son muy similares al R22, y pocas veces requiere cambio de la válvula de expansión original. 7. El R407C se distribuye ampliamente, y tiene un precio razonable. Como tal, la industria ha visto al R407C como el reemplazo más común del R22, en aplicaciones de enfriamiento de confort. 8. El R417 también es una alternativa válida de recambio, y no necesita de cambio de aceite, ni de componentes, aunque la penalización de capacidad de enfriamiento y eficiencia es mayor, comparada al R407C. 9. El refrigerante R434A es un reemplazo del R22, sin cambio de aceite ni componentes del equipo, pero con disminución de capacidad notable. 10. Otra alternativa de recambio del refrigerante R22, muy utilizada es el R422D. 11. El gas R422D tiene la ventaja de no necesitar cambio de aceite del sistema, como desventaja tiene un GWP mayor a 2500, lo cual puede perjudicar grandes cargas en años posteriores, además de una pérdida de rendimiento del 10%. 12.
El refrigerante reemplazo R438A es compatible con los lubricantes minerales alquilbencénicos y poliolester, por ello la sustitución no requiere cambio de lubricante en la mayoría de los casos, tampoco cambio de parte del equipo, pero como desventaja, una mayor pérdida de eficiencia. 13. Tenga en cuenta que algunos sellos de elastómero tienden a tener fugas después de realizar un cambio de refrigerante, porque el R22 tiene la influencia de hinchamiento más agresiva en estos sellos, por lo que después de la conversión, el sello se encogerá efectivamente. Para evitar fuga, se recomienda reemplazarlos todos. 14. Otro refrigerante sustituto del gas R22 es el refrigerante R422A. 15. El R422A es una mezcla no azeotrópica, recomendado para sustituir al R22 en aplicaciones de baja y media temperatura. 16. El refrigerante R422A es compatible con los lubricantes nuevos y tradicionales, incluidos el aceite mineral, el aceite alquilbenceno y el aceite poliéster POE, por ello en la mayoría de reconversiones, no es necesario el cambio de aceite. 17. El R422A tiene un potencial de calentamiento global GWP de 3143, esto afecta su disponibilidad en el corto tiempo. 18. Sus valores de eficiencia a baja temperatura son aceptables.